Recording in progress. El sonido que ya todos conocemos. ¿Alguien te puedo ver si no profesas con que de 15 minutos? Porque es que yo misma soy moderadora, entonces así tengo a alguien que realmente es moderador. Gracias. Bueno, muchas gracias a los que están en la sala. Como saben, si se conectaron ayer, esto funciona un poco extraño, así que va a estar presentado en otro lado, pero va a volver las presentaciones. Y en cualquier pregunta, vamos a tener 5 minutos de preguntas después de cada ponencia. Así que cualquier pregunta o sugerencia, reclamo, es más bienvenido en el chat. Entonces, voy a partir. Hoy día les voy a presentar un poco sobre mi postdoctorado. ¿En dónde entonces yo estoy trabajando el tema de cuidados, ¿ya? Yo estoy trabajando en el INCAE, el Instituto Milenio sobre temas de cuidados, y como sabemos, cuidados es un gran tema, de hecho es un gran problema social que actualmente, de hecho, es algo que va creciendo en temas de que necesitamos que cuiden de los demás, desde cierto modo, ¿cómo decir eso? Entonces, lo que estoy haciendo es, en el caso del estudio, esta diapositiva obviamente es para personas que están fuera de Chile, así que voy a pasar, porque yo sé que todos ustedes son expertos en Chile, pero voy a pasar rápidamente para decir cosas importantes de que hay un impacto negativo, ampliamente fundamentado en investigaciones, y que un sistema de pensiones como el que tenemos actualmente en Chile genera efectivamente inequidad. De hecho, las mujeres mayores son las más afectadas y la mayoría de la población vive con menos de sueldo mínimo, lo cual todos podemos decir que efectivamente no es algo justo. En términos de objetivos, mi investigación busca entender qué son las redes de soporte y las redes de cuidado de las personas mayores de Santiago de Chile en un centro comunitario en particular. Y para eso estoy viendo 3 objetivos específicos. Un primer punto es identificar diferencias de género y de edad. En segundo lugar, quiero crear metodologías. Y en último lugar, quiero ver el tema del tiempo. Ojalá pronto, pues como ya empezando con los modelos CIRA, pero estamos lentitos ahí en ese aspecto. Entonces, mi marco teórico es el tema de las redes de soporte y de cuidado. Y no sé si ustedes saben, pero si uno se empieza a buscar sobre esos dos conceptos, la verdad es que es bastante confuso. Porque hay personas que dicen que va primero la red de soporte y después va el cuidado. Hay otra gente que lo conceptualiza al revés. Dice primero van las redes de cuidado y después las redes de soporte como algo que son parte de la red de cuidado. Y después hay otra gente que dice, bueno, en realidad la única diferencia es que las personas tienen algún tipo de discapacidad o no. Esa es la diferencia. Y hay otras personas que operacionalizan de esto exactamente igual. O sea, tengo artículos que operacionalizan estos conceptos distintos de forma exactamente igual. Así que lo primero que dice, tenemos nuestra tercera presentadora. Entonces, el tema del cuidado, como les comentaba, desde este enfoque, bueno, citas hay de sobra que mencionan que el cuidado es súper complicado de vivir, ¿ya? Y la cita que más me gusta es la de Daphne, que dice, cuidado, hay tantas definiciones de cuidados como investigadores. O sea, uno puede imaginar que realmente cada uno tiene su definición de cuidado. Pero si intentamos agruparlos, de cierta forma, puedo decir que podemos encontrar, ¿sí? 3 grandes niveles. Entonces podemos entender el cuidado como un valor de justicia social, podemos entenderlo como una suma de actividades y relaciones que podemos categorizar, o podemos entenderlo como una red compleja de conexión. Obviamente la última es mucho más ligada a lo que nos convoca aquí en la conferencia de redes. Entonces, podemos nuevamente intentar definir todos los cuidados, juntando esas 3 ideas que va a pasar, pero la idea es que algo importante del cuidado de mencionar aquí es que influye mucho en las situaciones, los casos de estudio, influye mucho sobre las materias de actividades, pero también un concepto complejo, que no solo va a llegar, y que también conlleva es el concepto de valor y relación. Y eso es algo que yo quiero poner tanto de énfasis. Si nos vamos a las redes de soporte, de nuevo, tenemos hartos autores que han dicho que las redes de soporte son muy difíciles de definir a través de la historia. Y esto no es nuevo porque lo vienen diciendo desde los años 90 y se sigue repitiendo en altos años. Pero podemos encontrar 3, si los agrupamos de alguna forma, podemos encontrar 3 grandes ideas.
Una es, las redes de soporte son una forma de lidiar con las dificultades del día a día, con los problemas que tenemos. En segundo lugar, como un complemento de capital social. Mucha gente habla de capital social como algo que se complementa con las redes de soporte. Y por último, como una fuente de problemáticas o de interacción internacionales. También puede ser que esta es mucho más actual. Y algo que me encanta de esta última es que en arco de estudio latinoamericano se ha visto esta temática. Es bien latina esa parte de marco. Entonces, para definirlo, lo más importante aquí es que es un concepto multidimensional, multinivel y relacional, pero yo voy a ocupar solo estas siete categorías, ¿ya? Yo voy a definir estos relaciones de soporte desde aquí. Y algo que quiero proponer, o al menos que estoy intentando proponer, vamos a ver si funciona o no, el resultado, es que tenemos esta diferencia en análisis de redes entre las redes que están disponibles, las redes que son percibidas y las redes que son reales, entre comillas. Entonces, las disponibles son efectivamente las que tenemos todos a disposición, puede ser el Estado, por ejemplo. Las de percepción es lo que creemos que realmente tenemos, y ya inmediatamente cambia la segunda pregunta. Es otra pregunta completamente distinta. Pero si nos vamos a las redes reales, tenemos otra pregunta nuevamente, y tenemos otro placer, y por tanto otro concepto y otro resultado. En las redes sociales, si lo estoy diciendo de esta forma, o actual networks, podemos ver que son las redes que se basan en un momento específico. Entonces no le pregunto a la persona, la semana pasada, el día tanto, ¿quién te llegó? Muy específico, entonces mucho más concreto y por tanto te crees bastante. Entonces mi pregunta es que las redes de cuidado son en realidad las de percepción y las disponibles, mientras que las redes de soporte son las redes reales. ¿Existe? No me gusta saber. Entonces, metodología. Para ir bien rapidito con esto, es una metodología de método mixto, de dos instrumentos principalmente, una entrevista con un generador de nombres bastante importante, porque eran muchos creadores de nombres, entonces tengo altas redes con las que lidiar, y fueron 3 olas, de las cuales la última ola tiene también una entrevista extra, donde se me preguntó más sobre su experiencia y cosas más específicas a cada caso. Y quiero hacer una especial mención a mi equipo de terreno, porque la verdad es que sin ellas esto no hubiera funcionado y son un excelente equipo de investigadores. Entonces, participantes, tengo un centro comunitario completo que vamos a mantener en el anonimato, donde existen 57 personas, de las cuales 7 personas son profesionales. Ya, ellos son las personas que están allí ayudando a las personas mayores que están todos los días. Y tenemos 40 personas mayores, de los cuales, o sea, 40, no, 50 personas mayores, de los cuales 40 son mujeres y 10 hombres mayores. Tengo, obviamente, un alto porcentaje de datos perdidos, porque eso es inevitable en este tipo de investigación. Pero lo interesante de mencionar es que algunas personas, de hecho, del centro tienen enfermedades crónicas, y eso es un punto importante a considerar. Entonces, las entrevistas, con la intención de muchas redes, ya les pedí muchas veces que me respondan muchas preguntas, así que fueron muy amables conmigo. Y entonces hice lo mismo también después de parte de las redes percibidas y las redes reales. Entonces, la verdad es que la pregunta fue bastante grande, pero quiero irme directo a los resultados para mostrarles eso, si quieren podemos hablar de lo otro en pregunta. Entonces, resultados, preguntar un poco qué pasó con esta comparación de las redes reales y percibidas, si realmente hay un cambio, podemos decir que hay algo distinto. El segundo lugar, vamos a hablar un poquito de las redes de EvoRedes, que también hay EvoRedes, porque no son redes no solo del centro comunitario, sino que externos, afuera del centro comunitario. Y una evaluación de la finalidad longitudinal es una primera, ¿ya? Esto es muy exploratorio. Entonces, solo para que tengan un antecedente, es una red de amistad, la red de cuidados, que eso también siempre pregunté, pero la verdad no es algo fundamental. Pero les pregunté para poder chequear cómo, a ver si funcionaba de alguna forma esta pregunta, porque sabemos muy bien que la red de amistades no es un muy buen indicador. Después, la dimensión económica ya vemos que inmediatamente decrece, pero también lo importante es que tenemos que destacar que los nodos más centrales son los profesionales. O sea, si hay que pedirle ayuda al tercero, los profesionales. Y esto es lo que vamos a ver hartas veces. Aquí se repite. Tenemos de nuevo los profesionales el error más importante de la red, y es bastante fácil de identificar. Los nodos que están, todos los que están aislados, son porque no fueron nominados,
y todos los nodos que son de un tamaño más pequeño son los que no respondieron en 20 minutos del tiempo. Este es solo el primer momento del tiempo, no ha podido. La limpieza de datos recién no termina, así que no alcanzó a analizar la segunda y la tercera. Y la red de consejo, tenemos de nuevo nuevamente, y en esta en especial, que sería más central, sobre todo, que teníamos conexiones, era el psicólogo. Obviamente, si uno pide consejo, el psicólogo va a tener un control. Pero vamos viendo cómo cambia la red percibida y la red real. Inmediatamente vemos otra visualización, vemos muchas menos conexiones. Lo cual después vamos a ver que es bastante distinto cuando me pregunto por las redes fuera del centro comunitario. Y la red de conversación, esta es con quien trabaja conversa del día a día, de la vida. Y esta ya se empieza a ver un poquito más compleja, vemos un poquito más de movimiento quizás aquí. Y lo mismo con las redes de interacción positiva, que es con quien tomarías el té un día, con quien harías algo distinto para poder pasar un buen momento. Vale, pasa si quieres, no hay problema. Después las redes negativas, algo que puede ser todo positivo, quizás. No hay tantas redes negativas al interior del centro comunitario. También sabemos que quizás no se sintieron confianza de hablar de estos temas, que es algo que quizás voy a evaluar ya en la tercera hora. Y si vemos entonces, lo que hice fue esto un análisis de WAP con muchas aplicaciones, y lo que hice fue chequear qué tan distintas son estas cosas, ¿ya? Entonces lo que podemos ver es que efectivamente hay una menor correlación una menor correlación, por tanto son más distintas ese tipo de redes en particular, pero vemos más diferencias en otras, y en la de económico vemos absolutamente mucha diferencia. Lo que igual quizás tiene sentido porque cuando buscamos apoyo económico, buscamos apoyo económico en alguien que conocemos toda la vida, y no necesariamente alguien con quien compartimos el éxito comunitario. Entonces, veamos las mejores. En todas las interacciones puedo decir que había una homogeneidad de género, sí o sí. Eso se lo puedo mostrar con estos ejemplos. Entonces, tienen el ejemplo de Grecia, todo lo analizado con nombres que ellos escogieron. Grecia y Ramón, ellos son un caso muy emblemático donde existe una homogeneidad, Ramón, que todos los que escogió fueron de su mismo género, pero también existe una homogeneidad en el caso de Grecia. Estos eran como casos muy emblemáticos solo para mostrar el punto. Pero también podemos ver que las mujeres, sobre todo el apoyo emocional y el apoyo físico, es como apoyo cuando uno necesita ir al supermercado, apoyo en actividades concretas de la vida cotidiana. Ellas son las que pagan sí o sí, y vemos una homogeneidad o sea, de edad, de todas maneras. Existe una homogeneidad de edad, y sobre todo cuando vemos temas de interacciones positivas. Se juntan con las personas de la misma edad y no hay otros. Todas estas son personas que dominaron afuera del creo que se ve en algo así. Lo que creo que ahí lo siento. Porque pesa mucho esta imagen. Aquí están todas las redes, ¿ya? Estas son todas las redes que salieron de la investigación. Y aquí podemos ver, esta es solo la primera hora, ¿recuerden? Y acá podemos ver, entonces, hay 7 casos en que las redes fueron entre 0 y 4 años, los que fueron mencionados. Y esa era toda la red de apoyo. Está muy lento ahora. Creo que va a tener que cambiar algo de la resolución de positiva. Ahí está. Ya, en este caso, y de hecho no me aparece el número abajo, pero debería aparecer ahí. 30 personas tenían una red de tamaño entre 5 y 10 artes. Ahí inmediatamente creció un poquito más, y también crecía la diversidad de personas que daban los distintos soportes, y también es bastante positivo. Y después, en el último, que unos minutos, había muy pocos casos, 11 casos, pero efectivamente eran más casos que los que estábamos aislados, en donde tenemos una red de más de 11 artes, ¿ya? Y tenemos de hecho ya una que va muy diversa. Obviamente estas son todas así porque no tengo conexiones entre artes, ¿ya? Entonces, con respecto a las redes, podemos decir que hay como 3 tipos, que eran los que les acabo de mencionar. Y podemos decir que eventualmente esto puede ser una forma de visibilidad, o sea, podemos hipotetizar, que esto es algo que me gustaría averiguar un poco más después, que si las personas que tienen menos ángeles puede ser una forma de predecir si están más aislados o no. Y eso puede ser algo interesante de elucidar más tarde. Entonces, las nociones, vimos temas de nociones de cuidado y soporte,
en donde yo intento diferenciar un poco estas ideas, las cuales creo que tienen repercusiones metodológicas y de resultados que son bastante importantes de considerar. En el centro comunitario, algo importante es que se mantienen hartos vínculos, pero algo que es como para reflexionar, es que el centro comunitario en general se pide mucha ayuda a los profesionales. Si vieron, tiene un rol muy importante. Entonces, más allá del centro comunitario de responder, de ser un centro donde las personas mayores van a conocer a otras personas mayores, que quizás podría ser un objetivo, que es uno de los objetivos de ese centro, por ahora parece que todo potenciar unas relaciones con respecto a los profesionales. Y quizás eso puede ser algún desafío que planeo de hecho la próxima semana ir a visitarlo y entregarles estos resultados y ver qué opinan de esas cosas para poder continuar a futuro y cambiar estas cosas. Obviamente los profesionales estarán aquí, ellos tienen el centro de atención y existen más proyecciones y patrones que podemos ver interesantes en cosas positivas, en cosas de conversaciones del día a día entre las personas mayores, en las redes de amistad y de cuidado. Las de cuidado es cuando yo les pregunté quiénes son las personas que te quedan mi centro, así en general para ver justamente qué entendían ellos por cuidado, para poder jugar un poco ahí con la hipótesis que tenían. No hay las interacciones negativas, lo cual también me da un poco de desconfianza. Sí, eso es lo decir. Exacto, ahí lo tengo mencionado. Entrada por otro lado. Exacto. Y hay diferencias entre las redes percibidas y las reales. Las reales efectivamente son más pequeñas. Y tenemos una diferente correlación según qué aspecto estamos evaluando. Y eso también es interesante, porque de repente cuando evaluamos apoyo estamos juntando todas estas. En realidad, si las diferenciamos, igual podemos tener resultados distintos. Por último, el tema de políticas públicas, algo que me interesa mucho, como las redes entre personas mayores. Creo que es algo interesante que quiero llevar, como les comentaba, la próxima semana al terreno, mencionar qué pasa, qué es lo que ellos opinan, cómo lo ven. Hay muchos casos aislados, me preocupa enormemente, pero también pueden ser de aislamiento y es algo que voy a hablar en las siguientes bolas. Hay una búsqueda de género, de edad, son dos cosas que las he mencionado como mi primer objetivo. Y de limitaciones, obviamente, el tema de que tenemos algunos casos perdidos que se pueden solucionar, pero existen, y no son representativos contados. Eso sería, porque sé que se me acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias a la gente que está online y como automodero. Les dejo, si es que alguno tiene un comentario o algo, tenemos 5 minutos y también a la gente online estamos viendo el chat, así que cualquier cosa pueden escribirla por ahí. O se pueden desmutear también. Tiene dos cositas, Sí. pero quizá no alcancé a entender bien. ¿Cuál es la pregunta que tiene la red real de la percibida? Súper buena pregunta, sí, porque pasé súper rápido de hecho. Fue como, no tengo tiempo, doy. La diferencia es, en términos concretos, si ocupamos, por ejemplo, la variable de económico, ocupamos esa, la percibida es quién cree que le pedirías ayuda si tienes un problema económico. Entonces, esa va primero. Esa es la primera pregunta que yo hice. Y la segunda pregunta que yo hice, después de haber hecho todas las de percepción, le hice la pregunta de la última vez que necesitó ayuda económica. ¿Por qué fue? Me comentaban qué es lo que había pasado, y ahí yo les decía, ok, ¿y quién, a quién les pidió ayuda? Ya. Entonces era súper concreto, porque era como aquí. Entonces cambia todo el enfoque. Y yo esperaba que cambiara menos las redes. Yo dije que hoy quizás no me... Mucha gente me decía, bueno, las personas mayores quizás no te van a entender, va a haber un problema de atención, quizás van a entender el problema. No hubo ningún problema así. Gracias. Dos preguntas, una acotación y otra pregunta. La acotación es que yo cuando he trabajado con personas mayores pasa a veces que las redes se desarticulan porque la gente se muere. Sí. Hay un factor ahí. Y lo otro que te quería preguntar es si tú observaste alguna diferencia entre hombres y mujeres, redes de hombres y mujeres. Sí. La mayor diferencia entre hombre y mujer, yo diría al tiro las mujeres, porque las mujeres efectivamente sus redes son más marcadas por tener más mujeres y los hombres tienen más hombres. Esa es la primera que te puedo decir así, pero seguro. Y las mujeres también tenían más vínculos que tenían muchos soportes. Entonces tenían, por ejemplo, quizás 3 amigas que les daban muchos soportes a la vez, mientras que los hombres tenían un amigo que les daba un soporte, otro amigo que les daba otro soporte, como que lo tenían más diferenciado.
lo cual de hecho lo encontré muy interesante para reflexionar después en ese tema. Y con respecto a lo primero, que la gente se muere. sí, estaba pensando cómo responder. Sí, es un súper buen punto. De hecho, en este centro comunitario yo ya levanté datos en un minuto atrás. Y me pasó que no están las mismas personas, porque algunos de ellos fallecieron. Entonces, algo que Porque se van a un centro que requiere más cuidado. claro. Algo que quiero hacer es, de hecho, chequear un poco esa temática con esos otros datos. Y chequear lo que pasó Claro. exacto, porque además ese es previo pandemia. Ese levantamiento. Y este otro es post pandemia. Pero son como 9 o 8 casos. Entonces, bueno, estoy súper así como rápida, puntual. Pero eso es algo que quiero tomar en cuenta mucho, porque por ahora no me apareció tanto, porque no lo he podido evaluar, no he podido revisar la ola. Quizás en la ola me pasa algo así. Es un tema súper sensible que te tratar. Exacto. Pero probablemente el sistema nacional de políticas públicas, porque bueno, no puede dar, y están haciendo los abuelitos, mi papá, y eso. Y hasta veces lo que pasa, lo que yo he visto también es que en otros pacientes, es que hay como cosas, actividades que desaparecen. Y a estas personas les cuesta mucho reconectarse. Como que Eso es interesante no sé, como gacho con tal. Claro, Y luego cuando muere mi amigo ya no. por ahí va a quedar un poco. Claro, eso hay que generar conexiones entre las personas mayores, es algún desafío que tienen los centros comunitarios. Y parece que por lo menos aquí lo estamos viendo mucho. Y eso también serviría como un momento de apoyo para ese tipo de eventos. Ser un súper buen. Gracias. No, yo tengo una. Sí, dale. Está bien, está chequeando. Y hubo diferencias en la conformación de las redes de soporte o de cuidado según clase social. Sí, eso lo tuviste. El punto es que toda la gente que está en el centro comunitario son de una clase social similar. Porque todos los que van a ese centro comunitario tienen un cierto nivel socioeconómico para poder tener acceso a ese beneficio de la trabajo. Entonces, entre ellos no hay mucha diferencia, y no les pregunté el nivel socioeconómico de los artes que mencionaba, pero sí tengo el autorreporte del nivel socioeconómico, y ese todavía no lo vi. Pero aún así es autorreporte, sabemos que esa variable realmente no funciona mucho porque nosotros, y también tengo el número, la pensión, que necesito, el número. Entonces puedo hacer un contraste ahí también de cómo se identifican, quizás que lo responden, pero y más o menos que sería una clase media, una tercera, qué tipo de clase media baja, casi todos tenían la pensión básica, de menos de la pensión básica en su número de pensión, entonces eso ya da como unas luces un poco para poder entender. Sí, pero es súper buen punto. Para no atrasarnos, voy a darle pase. Entonces, creo que tú, María, la primera. ¿Sí? ¿Quieres disculpa? Yo no tengo preferencia. Pero, eso se puede ver. Voy a dejarle la puerta y ¿quieres ocupar esto? Bueno, vale. Se lo puedo dar. Que no estoy muy ágil de Ahí abajo, como justo ahí abajo, pero abajo es No vale, más bien que fue. Bueno, ¿estás viendo? Sí, tienes que ponerle eso sí, tienes que compartir con ellos. Entonces lo que hacer para que lo personajes vean. Sí, trabajar en el pueblo. Sí. Pero si quieres, pues
Y así, Sí, que empezamos más tarde. Bueno, mi nombre es Mariela Mosquera, me quiero presentar, yo soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires, soy investigadora de CONICET, y lo que traigo acá, a ver, yo tengo formación en sociología de la religión, me he formado en un grupo que se ha destacado por trabajar con tradición cualitativa, digamos, mi centro en el que yo trabajo es el CEIL, que uno de sus fundadores es Florian Forni, quien trajo desde la Universidad de Chicago todo lo que sería la metodología cualitativa. Y bueno, yo llego al análisis de redes un poco buscando nuevas formas de comunicar resultados en campos muy densos y transversales. Así que un poco yo vine acá a aprender, no soy una experta en el tema, así que bueno, ya el gráfico les dice todo, ¿no? No es la mejor resolución ni lo más destacado en imágenes o visualización, pero bueno, en lo que sería mi campo de estudios en sociología de la religión, traer el análisis de las redes sociales fue como una innovación en mi tesis doctoral, que somos yo, junto con otros colegas, somos los primeros que trabajamos con el método de sociología de la religión, así que estamos acá empezando a como forjar una tradición metodológica dentro del campo de estudios disciplinar nuestro, ¿no? Con lo cual yo fui muy autodidacta, yo aprendí solita a trabajar con redes, así que un poco lo que traigo acá son los resultados de mi investigación doctoral, que fue en 2014, y un poco algunas ideas como para pensar procesos que nosotros nos hacemos preguntas de cómo se construyen núcleos duros y periferias dentro del mundo religioso, a partir del análisis de redes sociales. Bueno, mi tesis doctoral está publicada en mi libro, que es este, que de eso un poco les quiero hablar. Yo soy especialista en el estudio de grupos evangélicos en América Latina, especialmente en Argentina, y mi pregunta es generacional, o sea, ¿qué había pasado en esas comunidades de fe que habían crecido mucho durante los 80 y los 90 con las nuevas generaciones? Entonces, un poco la pregunta era general, así grande, es cómo se amalgamaban esta cuestión de los juveniles y la fe en estas comunidades religiosas. Bueno, obviamente, como yo me formé en un equipo cualitativo, mi tradición fue cualitativa, hice etnografía densa, extensa, y luego, con el campo ya avanzado, que hice durante 2008 a 2013, empecé a encontrarme con el análisis de redes y con, o sea, yo no preparé mi diseño para relevar datos reticulares, sino que con lo relevado empecé a mirar esos datos desde un punto de vista reticular como en un momento posterior, ¿no? ¿Y cómo llegué yo a la, digamos, a través de este libro? Porque bueno, yo trabajé en comunidades evangélicas, empecé por iglesias, y luego llegué a comunidades más disruptivas, como por ejemplo comunidades de jóvenes punk evangélicos. Entonces yo pensando en punk, digamos, llegué a Nick Rodney, que es un sociólogo, creo que es de Inglaterra, creo que está en Manchester, ¿lo conoces? Bueno, y él lo que hace es reconstruir las redes de la escena punk en Inglaterra, viendo distintas conformaciones reticulares, y bueno, analizando desde esta mirada el punk. Bueno, yo quedé fascinada, y empecé a indagar toda esta cuestión, ¿no? Entonces, yo, como les dije, tuve muchos puntos de observación, empecé por una iglesia pequeña, y de allí fui como siguiendo la metáfora de la juventud en otros espacios. Campamentos, otras iglesias, otras comunidades, y no solamente hice etnografías, también bandas de rock, por supuesto, seguía a estos jóvenes punk también por la escena underground del punk secular, digamos, porque ellos transitan por esos espacios también, pero también sumé otro tipo de fuentes como el Besuario Cristiano en Fuente, que es la única publicación que se sostiene de 1985 hasta 2015, creo que llegó yo, hice todo el relevamiento hasta el 2010. En este puente que hizo me dio una perspectiva histórica del proceso de lo juvenil, también, bueno, libros, fanzines, documentos visuales, trabajé mucho con archivos personales de los informantes, entonces tenía como un volumen de datos enorme, a través del cual pude reconstruir las relaciones entre esas personas también, por supuesto, con las entrevistas y las etnografías.
Entonces yo un poco, con qué, digamos, en qué parte del trabajo trabajé con redes. Bueno, primero hice la reconstrucción por supuesto histórica, de cómo emerge la cuestión juvenil como tema dentro de las comunidades religiosas y como también innovaciones institucionales para generar circuitos de sociabilidad y ocio para los propios jóvenes evangélicos. Luego trabajé con la cuestión simbólica, ¿no? De cómo se procesa la condición juvenil dentro de estas comunidades de fe. Y luego la pregunta por cómo es posible la juventud cristiana desde un punto de vista más interaccional, ¿no? Entonces ahí tomé la propuesta de Crossley, que es trabajar con interaccionismo simbólico y análisis de redes sociales. O sea, yo puedo hacer la foto de las interacciones con ARS y luego darle carga etnográfica a estas relaciones. Un poco ayer en los seminarios que dio Francisca, me dio un montón de ideas que yo en ese momento no tenía. Entonces, yo lo que hice fue sacarle la foto de las vinculaciones y luego contar cómo se había llegado a esa configuración reticular, ¿no? Pero esas trayectorias yo las trabajé cualitativamente. Ayer ella presentaba líneas, ¿no? Por ejemplo, líneas biográficas o líneas de historia de vida, que esto me va a venir bárbaro para volver a trabajar con esos datos, e incluso hacer redes de momentos, como hizo Crossley con una parte. Eso yo no lo pude trabajar longitudinalmente. Bueno, entonces yo llegué al programa, llegué al método, llegué a UCINET, digamos, que yo realmente fui autodidacta ahí, y me acuerdo cuando hice todas las relaciones y puse Enter, me apareció esto y dije, ¿qué es esto? Es tal cual. No había encontrado mejor forma de mostrar todo mi trabajo de campo con una imagen. O sea, que condensar, porque de alguna manera cuando uno comunica el trabajo de campo, es una síntesis, ¿no? Es una foto, y qué mejor que esto, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es la primera red que, bueno, está valorada, porque yo hice una escala de vínculos nominal, por categoría múltiple, donde puse las reglas de I como nombre a las relaciones, puse las relaciones, la más baja, la de cooperación, amarillo, que significa que, por ejemplo, nosotros acá en el centro tenemos... Arriba. Ok. No, quería como marcar, pero no, claro. Está algo antiguo. En el centro están los líderes principales, que son estrellas de rock o pastores de jóvenes muy reconocidos. Y, por ejemplo, hay muchos jóvenes que consumen esos productos o esos artículos culturales que ellos ofrecen, van a rentar o comprar sus libros, y a ellos les gusta esta relación de cooperación. O sea, yo consumo a tal autor, o yo voy a los congresos de tal persona. Ese es como el fin, digamos, el vínculo más bajo de cooperación. Yo coopero en la producción de este objeto, en la producción de este campamento, en estos espacios de sociabilidad. Después tenemos relaciones de amistad, que son las verdes. Fíjense cómo en el centro, que es el núcleo, que ahora puedo hablar del núcleo de periferia, pero no quiero, están más las relaciones de amistad, y ese núcleo duro que nosotros llamamos en sociología de la religión, que desde el punto de vista reticular tiene que ver con estas relaciones intensas como la elite de este mundo, que tienen mucha reciprocidad entre sí, son muy amigos, ¿no? Y después las relaciones de parentesco, fíjense que hay algunas comunidades con las que yo trabajé donde hay familias en los rojos, con los rojos. Y luego también pude poner atributos a los nodos, fíjense que los círculos son creyentes como rasos, luego líderes de iglesias son los cuadrados, las estrellas son líderes más de comunidades, líderes denominacionales, que son organizaciones más intermedias dentro del mundo evangélico, y líderes autónomos con el diamante, la forma de diamante. Bueno, después binaricé todo, porque fue más fácil trabajar, hay relación o no hay relación, para poder procesar las medidas. Y ahí lo primero que trabajé fue con este patrón, con el modelo de núcleo periferia. Fíjense, esto también me dio no solamente visualizar quiénes eran los sectores más nucleares, sino también poder mostrar que esto fue un avance importante dentro de nuestro campo, es que el liderazgo no está, o sea, quienes producían o quienes estaban como marcando el proyecto identitario juvenil en las iglesias evangélicas no eran los pastores de las iglesias locales, sino que estaban fuera de las iglesias, estos productores culturales. Entonces, este tipo de trabajo campo transversal y saliendo de las iglesias permitió como visualizar como el motor
de esta comunidad por fuera de las comunidades eclesiales tradicionales, ¿no? Y después, dentro de lo que sería la periferia, vemos distintos posicionamientos. Yo les llamé los integrados, son como, o sea, comunidades más integradas, nodos más integrados, y nodos más críticos con ese núcleo. Entonces pude ver también la innovación. Fíjense que incluso el programa los expulsa, ¿no? Y genera como estos agujeros, ¿cómo era que se llamaban? Agujeros, bueno, no lo sé. Bueno, ¿quiénes eran digamos, este núcleo, como yo les decía? Acá vemos que son, por ejemplo, productores culturales, por ejemplo, personas que dirigen editoriales como Lucas Leis y generan, o sea, así como generan, digamos, libros para toda América Latina. Yo pude reconstruir, porque es un argentino, bautista, pude reconstruir toda su trayectoria, pero lo pude hacer cualitativamente. Cómo pasó de la periferia al núcleo. Lo mismo Dante Gebel o las bandas de rock cristiano. También, bueno, las múltiples relaciones que tenían entre sí, como si acá dice redes de dos modos, viendo los congresos o los eventos más principales, que son los azules, los cuadrados, los círculos azules, los cuadrados azules, y luego cómo los nodos iban participando de distintas maneras, como oradores, como talleristas, y cómo entre sí tenían como esta reciprocidad de invitaciones, que eso hacía mantenernos en el poder de alguna manera, nominando o marcando el pulso de cuál era el proyecto hegemónico identitario para los jóvenes, ¿no? Bueno, sí, esto ya te lo conté. Después trabajé en un nivel subestructural, como les decía, dentro de la periferia pude trabajar con distintas formas de integración, con ese centro, distintas formas también de tensión con ese centro. Y como les dije, trabajé con distintos posicionamientos de la periferia, con estos jóvenes integrados, que eran los que más consumían, los que más estaban de acuerdo con el proyecto identitario impulsado por el núcleo. O sea, todo lo que pasaba, por ejemplo, en los eventos hechos por estos líderes nucleares, después se replicaba en las iglesias. Los mismos temas que hablaban, o sea, había como una superdensidad y una homogeneidad identitaria, ¿no? Y después, digamos, lo mismo con la participación política. Bueno, en ese momento fue el debate sobre matrimonio igualitario, y desde el núcleo estaban, por supuesto, en contra, y entonces hubo políticos que, digamos, traccionaron a juventudes para movilizarse al espacio público sobre este tema. Y luego tenemos los marginales, los que estaban en tensión con ese centro, y tenemos estos jóvenes de la mega, que es una mega iglesia, que están en el Centro Cristiano Nueva Vida, donde yo trabajé, que si bien ellos son una iglesia muy importante y algunos de sus líderes participan de este núcleo, tienen un posicionamiento ideológico distinto. Por ejemplo, en el debate sobre el matrimonio igualitario consideraban que no se tenían que manifestar en el espacio público. Los jóvenes tienen todo un discurso por los derechos humanos, etcétera, etcétera, y estos son los jóvenes PAN, que son los otros, que había aquí una tensión o un disconformismo más estético y más doctrinal con ese centro, ¿no? Y después trabajé a nivel nodal, mostrando distintas, con el grado de centralidad, de alguna manera, la centralidad como dentro del propio núcleo hay distintos posicionamientos también de centro. Así que bueno, estas eran algunas ideas con las que yo trabajé, con las que yo me formé, bueno, quería compartirlas, y bueno, pensar ahora distintas formas de mostrar estos procesos de cómo nodos que están en la periferia llegan al núcleo o al revés, ¿no? Todo este movimiento que creo que es lo que le faltó a mi trabajo y que la idea es seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias. Pero estoy bien con el tiempo. Ahora el espacio para preguntas. Me pareció extremadamente interesante. Ay, bueno, Sí, gracias en este tema. yo no necesitan tanto. Yo soy súper ignorante en el tema de redes, pero me pregunto si las interacciones entre diferentes como grupos contraculturales dentro del mundo evangélico
se concentran por denominación o por iglesia y tienen pocos vínculos entre sí, o por el contrario, jóvenes que pertenecen a grupos juveniles se juntan, aunque sean de denominaciones o de iglesias distintas. Sí. Ahí, ¿me contesto? Hay un proceso dentro de lo que es el mundo evangélico en América Latina, de pentecostalización. O sea, el pentecostalismo es una denominación particular dentro del mundo protestante, que es aquella que nosotros vemos más en el espacio público, no de oraciones, o en la noche, en los programas de radio, ¿no? De expulsión de demonios, como muy espectacularizado. Eso, digamos, esa denominación es la que más ha crecido y que la que ha contagiado litúrgicamente o en los formatos públicos a todas las otras. Entonces muchos bautistas, por ejemplo, se dicen renovados, y esto que significa que se han pentecostalizado. Si bien las denominaciones siguen estando, existen los bautistas, los luteranos, los metodistas, muchos de ellos están renovados y hay como cierta homogeneización en las formas púlticas, justamente porque se han levantado este tipo de liderazgos que son como transdenominacionales, ¿no? Entonces, ellos no se dicen de una denominación en particular, sino se dicen cristianos. Hay como una forma de un etiquetamiento de soy cristiano y como que borro mis posicionamientos teológicos. Entonces, en este proceso, en general, los campamentos, todos los espacios de sociabilidad que ofrecen estas iglesias son interdenominacionales, por decir. Y de hecho, vos le preguntás a los jóvenes, ¿de qué vos sos pentecostal o qué denominación sos? Y dicen, no, yo soy cristiano. No tengo idea, como que el tema de las denominaciones no, salvo que seas un liderazgo muy alto o tengas una formación teológica muy marcada, ahí sí hay como, la cuestión de la identidad no pasa por los denominacionales. Otra cuestión de redes, este tema nunca he trabajado, pero lo que he escuchado así es que pareciera que los grupos cristianos que se llaman acá en Chile, esta denominación, acá por lo menos, el cambio es mucho más performativo que ideológico. Es decir, por ejemplo, yo les preguntaba cómo cambian de denominación, y bueno, yo voy a la iglesia, voy a un templo, no sé cómo se llama, pero la iglesia. Y bueno, si ahí lo paso bien, me siento muy voy quedando, muy bien, pero como es distinto al grupo católico, digamos, que yo conozco. ¿En Argentina es similar así? Como... Sí, Ah, en toda América Latina. ya. Porque como este tipo de núcleo del cual no pude profundizar, o sea, la figura del pastor está siendo reemplazada por este tipo de liderazgos más dirigidos a una categoría social específica, como por ejemplo la juventud o las mujeres. Entonces hay líderes, mujeres o jóvenes que hacen productos culturales, generan espacios de capacitación para la pastoral juvenil y se transforman como en los nuevos líderes religiosos, en los nuevos referentes religiosos que marcan como el pulso de la pastoral, de los cultos. Entonces, muchos jóvenes van a estas iglesias y en vez de referenciarse con el pastor, se referencian más, consumen más estos productos o estas bandas o estos libros. O sea, van a las iglesias, entonces los pastores también entran en tensión con este tipo de liderazgos que son, ellos les dicen para eclesiásticos. Para iglesia. Sí, como que van como al lado de la iglesia. Sí. Muchas gracias por tu presentación. Quería preguntarte, ¿qué características de los jóvenes, de los líderes, pastores, del grupo juvenil tienes o preguntaste o conseguiste, recolectaste? Y una segunda pregunta asociada a eso, estos jóvenes vienen de... ¿Hay diversidad, por ejemplo, socioeconómica o geográfica de donde estas personas viven? ¿Viven en la periferia? ¿Viven en distintos lados de esto? No llegué al comienzo desde Buenos Aires. Sí, es el Gran Buenos Aires. Este campo capital y Gran Buenos Aires, lo que se dice el área metropolitana de Buenos Aires. Los grupos evangélicos en general crecen y se difunden en sectores más populares, ¿no? Si bien en las nuevas generaciones hay trayectorias de ascenso educacional, en general vienen de familias muy humildes, y en estas segundas y terceras generaciones ya están llegando a la universidad. Cosa que para la universidad también es todo un proceso, porque la universidad es muy secular. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, donde yo pertenezco, decir que uno es evangélico o cristiano es como muy chocante. Entonces, desde el discurso de la profesión se desalienta mucho, es un discurso muy antirreligioso, cosa que tenemos bastantes problemas con eso. Entonces, para ellos
yo soy profesora de un seminario que se llama Sociedad y Religión, y a veces cuando llega a este seminario, es como la primera vez que puedo decir que soy creyente en esta universidad. Entonces, se está pasando en las nuevas generaciones hacia una ascenso social, pero en general los grupos evangélicos son de sectores populares. Y la otra pregunta era sobre las características, atributos de los los- personas líderes que tú tienes en tus datos. Atributos en qué En sentido. características, por ejemplo, podría bueno, ser la edad, intereses de estas personas, quizás dónde viven. No sé. Bueno, viven, como te digo, en la capital y en la periferia, más que nada son de la periferia. Después, lo que se observa es que, por ejemplo, los que ya no son jóvenes porque tienen mi edad, unos 50, 40 y pico, que están en el centro. En los 90 fueron jóvenes innovadores de la periferia que mostraron nuevos estilos y nuevas formas de comunicar el evangelio, y que al principio fueron muy resistidos por las comunidades y luego se transformaron en líderes, como el caso de Lucas Ley, conté, que de ser un pibe que hacía campamentos se transformó en el número 1 de la editorial juvenil, digamos, y de la pastoral juvenil. Esas trayectorias son interesantes para seguir trabajando, que yo me las pude trabajar, es como la característica, o sea, estos pibes que eran de clases medias o medias bajas en los 90, hoy por hoy son personas CEO, que viven en Miami, que distribuyen libros para toda América Latina, o sea, eso en el centro. Y después en la periferia tenés jóvenes, por ejemplo, los punk, que eran de sectores bastante populares, ¿no? Y como eyectados de las iglesias por sus consumos, por sus estilos, claro. Sí. También a propósito de los atributos, como dijo actores de estos líderes, tiendo a pensar que es más masculinizado, ¿no? O sea, obviamente como por el tema de los debates como de género, ¿no? Sí. O sea, que es un poco los liderazgos femeninos. Sí, bueno, ese es un tema, justo. Porque bueno, cuando yo hice el trabajo de campo, claramente las iglesias no estaban atravesadas por los grupos feministas. Yo creo que, digamos, la cuestión del, digamos, fuerte digamos, de la cuestión feminista se instala como después del 2010 en Argentina, después del 2012, como fuertemente, ¿no? En el espacio público, y que llega a las iglesias, ¿no? Como, si bien, a ver, el feminismo surge, si vos ves las primeras feministas, son protestantes, o sea, la cuestión, no hay que invisibilizar eso tampoco, pero esta nueva ola de feminismos y de cuestionamientos está atravesando las iglesias. De hecho, por primera vez, la denominación más importante evangélica en Argentina, que es la Unión de las Asambleas de Dios, por primera vez ordenó 400 pastoras, por primera vez en su historia, siendo que la misionera que funda la denominación fue una mujer en 1906, si no me equivoco. Recién en 2022 se ordenaron las primeras 400 pastoras. O sea, las mujeres pueden ejercer el cargo de liderazgo, pero no se les daba el carnet, digamos, del ministro. Eso habilita un montón de cosas: ser autoridad dentro de la denominación, a viajar sin tener visa, por ejemplo, en el mundo, y acceder a otro tipo de recursos que los varones sí acceden, ¿sí? O sea, en general las iglesias son pastoreadas por matrimonio, pero la mujer recién llegaba como el lugar central cuando el marido fallecía, ¿no? Pero bueno, eso se está, y en la cuestión juvenil sí se están dando ahora como estas nuevas formas de pensar el lugar de la mujer. Pero es un proceso. Bueno, muchas gracias por Muchísimas gracias. Pasamos a la escuela, pero va a presentar Nicolás. Entonces, claro, ella está. Gracias. Sí, está bien. Y pues, en el toca, Igual que como que estamos bueno, somos no sé por qué, antes de compartir, yo lo hice con un bar, pero hay colegas que como en el estudio de la droga, que Ramón, sí, es como si fueran afuera, pero es más
En momento escuchamos ya esta música, Sí, pero lo dicen porque estamos. porque no conocen. Yo no sé con los demás, ¿no? Sí, Yo cuando escuché eso porque como vamos a estar legal, como estamos enteros, eso es como van como de no reconocer esa. No, como también pasa de a la derecha. pero más no ahí se está. Claro. Yo soy de Francia, ¿no? Y Bien, gracias por asistir a esta presentación. Yo les tengo que confesar que yo soy un poco porque yo no me dedico a la red y empecé a interesarme por las redes debido a la influencia de Diego muy recientemente. Entonces, yo sabía que existían, obviamente, pero las conozco mucho, he aprendido mucho entre hoy y ayer. Y por lo tanto, probablemente tiene un montón de errores conceptuales, pero la idea es ir progresando en esta exploración. Entonces, lo que estamos presentando es más bien un plan, un proyecto, más que los resultados muy estrictos de la investigación, hay unos resultados descriptivos. Y nuestra idea es hacer una suerte de tipología de cómo están estructuradas las viviendas en términos de relaciones de matrimonio y de filiación. Entonces, yo me comencé a interesar en este tema debido a otro interés en un tema más tradicional en mi campo, que es el tema del parentesco. Yo soy antropólogo, mi opinión, todos los antropólogos pensaron lo mismo, es que, claro, el parentesco es el tema más importante de la historia de la antropología, realmente. Y el tema fundacional, los primeros antropólogos trabajan con el parentesco, es el tema que trabajan probablemente los antropólogos que son más famosos en nuestro ámbito de las ciencias sociales, como Levi-Strauss. Y sin embargo, ese tema era muy popular en la primera mitad del siglo XX y que era un tema que estaba comenzando a explorarse en términos de redes, en esa como etnografía más temprana, que hay una suerte de crisis en el siglo XX. Una crisis probablemente merecida, debido a una crítica a las construcciones un poco occidentalizadas que estaba teniendo la antropología para entender el fenómeno del parentesco, que imponía determinadas reglas que con el paso del tiempo se fue dilucidando que eran universales cuando se lanzaba, cosas así como de que una persona no puede ser su propio ancestro, o que una persona no puede tener más de 2 progenitores. Entonces, a partir de esa crisis, podríamos decir, o por poner un puntapié inicial en el libro de Schneider, situó el estudio de parentesco en estos enfoques más de redes, en una suerte de segundo plano. El parentesco comenzó a ser trabajado de otra. Sin embargo, a partir de más o menos el 2000, esta crisis ha empezado a vivir una suerte de superación, y presentó un fenómeno de post-crisis que ha incidido en que comienza a retomarse de manera más bien paulatina, nuevamente enfoques cuantitativos para entender el problema de la vida. Entonces, nos vemos en esta necesidad de buscar un nuevo punto de partida, porque el parentesco sigue siendo importante, ¿sí? En el seno de esta organización social, en donde ocurren cosas como la agriculturación, la supervivencia, la producción, la reproducción, tanto cultural como biológica. Los grupos de parentesco son grupos sociales corporativos muy grandes, lo más. Y podríamos pensar que más allá de cuál sea el contenido, o cuáles sean los criterios biológicos, afectivos, simbólicos, valóricos, que dan sustento a esta red, el hecho de que existe una estructura relativamente equivalente de relaciones sociales que tienen una proximidad especial, es un hecho relativamente universal.
Entonces, este nuevo punto de partida reconoce el hecho de que el parentesco no es biológico. Sin embargo, tiene efectos en la biología que pueden ser interesantes debido a este hecho de que en el seno de la familia las personas, por ejemplo, se reproducen. Las personas, por ejemplo, adquieren hábitos que tienen efectos en su salud, en su biología. El matrimonio es un excelente ejemplo de como el matrimonio como fenómeno social, un excelente ejemplo de efectos biológicos que eso puede tener en la conformación de generaciones futuras. Entonces, este abandono que ha habido del tema ha tenido como consecuencia que todos los como instrumentos de reproducción en general se basen en tipologizaciones de las formas de familia que ocupan como punto de partida un ideal de familia occidental cristiana. Como una familia cultural canónica basada en el matrimonio coparental. Y las definiciones tipológicas que ocupan, no sé, el INE, por ejemplo, otro del mismo, se basan básicamente en qué tan distante es una estructura familiar respecto a esa familia conyugal canónica. Sin embargo, fenómenos que no necesariamente son propios de la modernidad, son fenómenos que han existido desde la época también. La división del trabajo, el hecho de que existan familias intergeneracionales, el hecho de que existan viviendas comunitarias en donde hay varias familias, familias multiculturales, familias multilingües, familias acéfalas, y un largo etcétera, hacen que estas tipologías no se correspondan también con la forma en que llegar de estructuración de la vida. Sino que por el contrario se basan en definiciones biológico-jurídicas de variantes. Un poco obviando el hecho de que existen otras concepciones de la mentalidad. Entonces, las redes ofrecen una posibilidad de observar a las familias como configuraciones relacionales, donde podemos decir más allá de decir lo que hace que dos personas sean, por ejemplo, madre e hija, sea algo biológico, algo afectivo, algo simbólico, algo valórico, nos vamos a fijar en la estructura y vamos a obviar ese contenido por el momento. Y claro, nosotros estamos habituados a representar estas relaciones por medio del genograma, pero en el fondo todo el genograma es conmigo una red. Y existen varias como representaciones intermedias que entre genograma y red, que son todos temas relativamente complejos, que estoy aún explorando. Entonces, acá tenemos una genealogía tradicional a la izquierda y una representación en forma de red a la derecha. Si esta en particular era una familia interesante que había que estábamos analizando cuando tenemos un matrimonio en el centro. Y ese matrimonio vive con algunos hijos de él, algunos hijos de ella y algunos nietos de ambos linajes, diríamos, en esa terminología, y en esta tal vez diríamos de ambos componentes. También existe esta suerte de traslape no uno a uno, de terminología que también hace complicada esta definición. Entonces, yo conversando con gente que hacía cosas de red, y yo quiero y yo no cosas, decía, oh, esto también es feliz porque se pueden hacer todas estas cosas, pero lamentablemente yo todavía estoy aprendiendo. Todavía no he hecho mucho de esto, entonces como la vez. Bueno, he hecho algunas cosas. Y sobre eso es lo que les quiero contar. Pero las cosas que he hecho son más bien distintivas. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos ocupando como datos la caseta. Pero en particular la caseta que se hizo en la papel tiene algunas características bien distintas a las casetas anteriores. La caseta tradicionalmente era presencial y esta es principalmente telefónica. Había un primer contacto presencial cuyo principal objetivo era establecer los datos de contacto telefónico
de los miembros de la familia y la lista de residentes dentro de la vivienda. Y luego se llamaba a los residentes y a ellos se les hacía la pregunta. La pregunta en la que nosotros nos estamos basando para esta primera parte más descriptiva es en que se le pregunta al contacto, sea quien sea, por todas las relaciones entre ángeles, como veían en el lenguaje que ocupan ustedes. Entonces, en ese sentido no es estrictamente una ego, porque quiénes son los miembros de la vivienda es algo que no depende de ego, y cuáles son las relaciones entre los ángeles, no necesariamente se refiere a relaciones de las cuales ego parte. La caseta completa tiene 62.540 viviendas, que corresponden a 62.911 hogares. Es la definición que ocupa no solamente Casem, sino que en general ocupan los organismos públicos en Chile. Se entiende por hogar todas aquellas personas de la vivienda que comparten un mismo presupuesto para alimentación. Es una definición interesante. Y son casi 200.000 personas y 77.000, más o menos, núcleos familiares. El núcleo familiar es algo bien raro y bien hegemónico en su definición, porque tiene que ver con un matrimonio y sus descendientes o una familia monoparental. Bueno, los resultados que les voy a mostrar son una iteración de 10.000 viviendas del día al azar, porque básicamente haciendo la presentación de la última hora, el script se demora mucho para las 62. Hay algunas generalidades, que son los descriptores que calculamos de todas las viviendas y sus medias. Y eso es como la distribución del tamaño de las viviendas. La mayoría de las viviendas son viviendas de 2. Sin embargo, hay otras viviendas de otros tamaños de 2. Esto no es al revés, pero es interesante. Personas que viven solas, que son mujeres. La distribución por región sigue ese patrón, que en la mayoría de las regiones, la mayoría son mujeres, pero aquellas que son más masculinizadas son aquellas regiones que tienen como migración laboral más masculinizada, que también se puede ver la distribución real, que son esas regiones de las que en general tienen personas que viven solas más jóvenes, pero la mayoría de las personas que viven solas son mujeres. Son mujeres entonces adultas mayores solas, que seríamos el principal. Cuando tenemos viviendas de 2 personas, a veces esas 2 personas no tienen ninguna relación de creación y descendencia entre sí. Esas son los aislados que aparecen ahí. Algunos tienen una relación de filiación, vale decir, el padre o una madre con un hijo y una hija. Y la mayoría son matrimonios solos. De los matrimonios solos, la inmensa mayoría son matrimonios heterosexuales. Y dentro de los matrimonios heterosexuales, la homogamia etaria es mayormente hipergamia. Son hombres mayores que se casan con mujeres más jóvenes. Pero hay una proporción no tan menor de hipogamia, es decir, de mujeres mayores que se casan con hombres más jóvenes. En todo caso, la media heterosexual de diferencia de edad absoluta es de 5 años, entonces no es tan grande como la respecto a las vidas de linaje, es decir, familias monoparentales, también como es esperable, la inmensa mayoría son una mujer que vive con un hijo o una hija y unos pocos casos de un hombre que vive con un hijo o una hija. Y si vemos el específico de la relación, la inmensa mayoría son madre e hija, no es estadísticamente significativa la diferencia con, perdón, madre y un hijo, no es estadísticamente significativa la diferencia con madre y una hija. Pero en el caso de padres solteros, sí es muchísimo, y es prácticamente significativa la diferencia entre padres que viven con hijos, que son más que padres que viven con un hijo. Claro. A mí me interesa, pero no tengo la respuesta de saber si cuando hay una hija es menos probable que esto se convierta en un divorcio. Por cierto, que dentro de los aislados, la inmensa mayoría son parientes también, solo que tienen relaciones que son a través de nodos extrarresidenciales. Por ejemplo, en este caso serían 2 hermanos. Sin embargo, la madre no está, o vive afuera, o murió. Hay algunas bien interesantes, que es más antes de discutir como quiere. Hay el vive con un yerno, pero no es residencial. Significa que vive con el yerno, pero no con la hija.
Ya hay algunos ejemplos de viviendas de tres. Esto como los tipos. Uno es la familia canónica familiar. Otra es monoparental con más de un hijo. Claro. Otro es multigeneracional. Esos dos son linajes. Uno es un linaje monoparental y el otro es un linaje generacional. Y finalmente tenemos una diada monoparental. Entonces, eso sería en el fondo en la acción del genograma cada una de estas combinaciones, coparentalidad, diada aislada, linaje, que en el fondo hay dos tipos de linaje. Este tipo de linaje. Y esto también es un linaje, entonces lo tengo como linaje monoparental y linaje multigeneracional. Y finalmente, este parenting, padrastros, madrastras, hay toda una discusión terminológica que no me quiero meter. Un minuto. Mucho más común es que haya un padrastro que una madrastra. Son mucho más comunes los linajes monoparentales, pero no son tan infrecuentes los multigeneracionales, mucho más frecuentes de lo que yo esperaba. Acá también aparecen los no aislados que tienen relaciones de parentesco extraresidencial, y aquí yo no aparece yerno ni nuera. Entonces me pregunto si tal vez la proximidad genealógica de la persona con la que estamos dispuestos a compartir vivienda es menor mientras más numerosa sea la vivienda. No tengo idea. Y una pregunta aún más importante es: ¿qué es la proximidad? Porque en términos así como de distancia, creo que casi todos nosotros consideramos más cercano a una hermana que a una nuera. Pero yo veo que tienen distancias similares, si lo vemos como el recorrido. Entonces, ¿por qué pasará eso? Creo que en el futuro queremos censar todo esto a minuto en la red de grama. Y hay una de las familias en sus diferentes expresiones. ¿Sí? Ocupar medidas más apropiadas, muchísimas ayer, gracias a Fran. Clasificar tipológicamente estos tipos de familias, censar las estructuras que les acabo de mostrar a lo largo de toda la red, añadir las redes de dependencia económica, que también tienen datos en la cárcel, quién depende económicamente de quién. Otras variables que también aparecen en la cárcel, como variables de salud, me interesan temas de reproducción y matrimonio. Me interesa la posibilidad de buscar datos de vivienda longitudinales, herencia, dobles matrimoniales, y con esto termino y salió el fin. Lo que más me interesa es entender cuál es la lógica que nosotros ocupamos inconscientemente. ¿En qué elementos estructurales de la red estamos evaluando intuitivamente para considerar relaciones sociales de proximidad? Eso. Bueno, y ahí agradecemos a todos. Gracias. Una pregunta, al principio ponía de zona urbana rural, si se pudo identificar como alguna diferencia entre zona urbana rural. No lo he hecho todavía, No sabes todavía. pero tiene representatividad de zona, entonces definitivamente es algo que quiero hacer. Una clave podría ser como más que las redes de colaboración, la red más corrosiva. Yo trabajé desde EPA en una portada de violencia contra la mujer, y era súper interesante porque, claro, el padrastro era una figura de violencia contra la mujer, y uno de los factores que también generaba la violencia contra la mujer era tener un hijo. Más, o sea, la gran mayoría de las mujeres que habían sido violentadas tenían hijos, no tenían. Sí, es súper interesante. Yo algo que también me interesa ver es a eso le llaman como definición la distribución de recursos de los hijos que son de coparentales respecto de los hijos que son de la pareja, pero no de la... Que no se quedan también, porque un poco vinculando a lo que presentó Fran, generalmente las que se quedan con el padre cuando muere la madre son las mujeres, que asumen roles de cuidado.
también es interesante ver ahí otros factores que podrían estar incidiendo en cómo se modifican esas redes con el tiempo. Ahí hablamos de multigeneracional. Claro, es multigeneracionales, claro, porque sucede mucho más que las mujeres cuidan que los hombres. Y no sé, yo en el proyecto vi que existía una tendencia que cuando moría la madre, el viudo quedaba mucho más, se achicaba la red, pero se reforzaban los lazos entre las hermanas o las hijas de esa persona para cuidarla. Mientras que las mujeres generaban mucho más redes de amistad, como tenían otra tendencia. Todavía yo no alcancé a comentar esto, pero está interesante. También en ese sentido. Aquí hay mi matrimonio, que tiene 3 hijos. Un hijo hombre. Y 2 hijas mujeres, que son madres solteras, y que tienen un hijo y otra 4 hijos. ¿Sí? Y los dos esquemas en versión genealógica no son idénticos porque asumen supuestos diferentes. El de arriba supone que los 4 hijos de la mujer de arriba son de padres diferentes. Y el de abajo supone que son los mismos padres. No podemos saberlo en los datos que tenemos. Pero ese tipo de estructuras que me interesa. ¿Cómo se da esto? Eso también como en la línea de la hipótesis de la abuela o el hipótesis de las abuelas. Solo quiero preguntar si está hecho lustrosa, solo para doble chequear en la parte online, si es que aparece o si es que tiene un usuario con otro nombre, porque es la única registradora que no veo. Así que voy a asumir que estamos muy bien en tiempo y que puedes decir. Dale, tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta. La idea entonces es, con todos estos datos, generar como tipologías de redes y Yo creo que ese es uno de los objetivos. uno de los Y otro de los objetivos es después ver, en el fondo, qué efecto o qué asociaciones realmente tienen diferentes estructuras de familia en otras variables. Y algunas de esas otras variables ya tenemos más claro cuáles lo que tenían. Por ejemplo, el número de hijos o la edad a la cual las personas tienen. Y otras tengo todavía menos claras, porque dependen también de qué datos puedo obtener longitudinalmente. Claro. Pero me gustaría, por ejemplo, ver si las formas de estructura de mi familia de origen tienen efecto de las formas de estructura de mi familia de origen. Y contienen efecto, no necesariamente estoy pensando en que uno intente evitar tal vez a correr, no trata de que se interese. Muy interesante. Pero ya, me perdí porque está hablando de familia, pero me parece que es una de vivienda. Sí, ¿Cómo no es exactamente lo mismo, estoy de acuerdo con eso. Claro, cada una de las redes que tenemos es una vivienda. O sea, en efecto, todas estas redes son viviendas. Ahora, en la inmensa mayoría, pero no en todas estas viviendas, adentro hay familias. Sí, claro, claro. Pero también me interesa, por ejemplo, cómo son las viviendas en donde sus miembros no son familia. También me interesa cómo son las viviendas en donde solamente algunos. ¿Qué características tienen estas personas que no son familia? Sí, que yo te lo decía porque yo creo que es una producción, o sea, es súper interesante porque el tema de la vivienda, por lo menos acá, yo creo que hay una cuestión ecológica también de que la gente tiende a vivir súper cerca del familiar y mientras menos recursos tienen, más cerca vive. Entonces se nota que en el incendio, que se quemó mi casa, la de mi primo, la de mi tío, la de mi amigo, era como una tribu, digamos, que vivía ahí. Entonces, claro, hay como dos capas que están interactuando, ¿cachai? Las familiares para el vivienda y las soluciones son como mezcladas. Por eso te lo he preguntado, porque es un puede ser interesante. No, y también hay en algunas zonas en particular que es bien frecuente estas viviendas que son de familiares también, tipo casa larga y piensa. Claro, varias familias viviendo como el mismo. Y las soluciones son como compartir también, como yo no tengo, no sé, como tengo algo, si tiene mi primo que vive Como que cuidan el hijo. Sí, yo no tengo, al menos en esta fuente, datos para, esto sería muy interesante, datos para conectar viviendas que tienen relaciones de familia. Porque dice que el Ministerio de este programa de Vivi Condominio, hay gente que tiene, por lo menos en Peñalolén no es tan raro,
que tiene terreno y la familia adentro, y como diversificaciones que construyen varias casas cuando se formalice lo que están diciendo. Claro, claro, esos son como, uno efectivamente podría hacer investigaciones de esas como laboratorios naturales como de escala más pequeña. Yo he hecho otros trabajos que no tienen mucho que ver con redes. También hay como comunidades agrícolas en que las personas pueden estar bien emparentadas entre sí, porque todo el pueblo son todos medios parientes. Entonces, ahí uno puede como a través más bien de métodos cualitativos ir recolectando esa información y construir genealogías que abarcan gran parte de Sí, está bueno. el pueblito. Pero Pero yo siempre me acuerdo de eso porque ustedes dicen que el dato que parece que del OCDE Chile es como el primer país, o el segundo peor, donde la gente no se mueve nunca del lugar en que vive. Entonces, se cambian de trabajo, no se cambian nunca de casa, se viven siempre donde viven, y no importa lo que... sí, hay como una arraigamiento identitario de los territorios. Pero claro, eso es para... Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas. Si quieren seguir en la siguiente ponencia que son en esta misma sala, el link es el mismo y lo vamos a dejar ahí durante el break. Ahora tenemos un momento de café. Entiendo que está haciendo ese brief, no sé si escucharon, pero sonaban como tacitas de fondo, así que nos están llamando el café. Pero para los que quieren estar online, por favor, dense la libertad con su cafecito y volvemos. Es que este break es desde 10:40 a 11:10, si no me equivoco, horario Chile. Así que voy a dejar de compartir, voy a ver la cámara, pero muchas gracias para las personas que estuvieron online. Gracias, por el comentario. Vamos a